el 2022 Dios sigue siendo poderoso para cumplir su palabra en tu vida. Dios sigue siendo poderoso para hacer lo que te ha prometido, porque el Dios que prometió es fiel para cumplirlo. Amén. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a ir al versículo 1 y después vamos a brincar hasta el versículo 41. Pero el versículo 1 dice: pasados muchos días, vino palabra de ¿quién? Dígalo con convicción. Vino palabra de ¿quién? De Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover. ¿Quién hará llover? Jehová, Dios, dice: yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora acompáñame por favor al versículo 41. Vamos a ir hasta el 41. Y dice la escritura: y entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe. ¿Por qué? Porque una lluvia grande se oye. Y dice versículo 42: y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y le dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve. ¿Cuántas veces? Vuelve 7 veces. Go up 7 more times. Versículo 44, léalo conmigo por favor. Dice: y a la séptima vez dijo, el criado dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. La iglesia del Señor dice: dígale a su vecino: hoy vamos a aprender a orar oraciones de rompimiento. Dígalo así fuerte, dígale: de rompimiento. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. You may be seated this morning. Amen, amen. Esta es nuestra tercera semana en esta serie de la oración. Y estamos en tiempo de oraciones contestadas. We are in the season of answered prayer. ¿Alguien ya lo cree? El Señor lo declaró la semana pasada, y esta semana vimos tantos testimonios de oraciones contestadas. Y le tengo una buena noticia: esta temporada no se ha acabado. Esta temporada está apenas comenzando. Dios está acelerando las respuestas a tus oraciones. Listen to it again. God is accelerating the answers to your prayers. Yo se lo expliqué la semana pasada. Usted dice: ¿por qué, pastor? ¿Y por qué Dios está acelerando las respuestas? Porque los tiempos están siendo acortados. Y hay cosas que Dios quiere hacer en la tierra, y lo hará a través de tu oración. Y por eso Dios está, diga conmigo: Dios está. Dígalo con fe, diga: Dios está acelerando las respuestas a mis oraciones. Esos seres queridos que has estado orando para que regresen a Jesús van a regresar pronto. They're coming back soon. ¿Alguien lo puede creer? Esas oraciones que has hecho, mire, hemos orado para que este sea el año de la multiplicación, y lo estamos viendo, and we're seeing it, amen. Y estamos entrando en la temporada de respuestas aceleradas a nuestras oraciones. Hoy vamos a dar un paso más adelante. We're going to step forward today. Aprendimos acerca de principios de la oración. La semana pasada hablamos acerca de oraciones poderosas, pero hoy Dios quiere llevarte un poco más profundo para que entiendas lo que es la oración de rompimiento. Breakthrough prayers. We're going to learn about breakthrough prayers. Pastor, ¿qué es
¿Qué es la oración de rompimiento? Aquellos que están tomando nota, aquellos que están atentos, escriba esto. Please write this down. Cuando hablamos de la oración de rompimiento, when we talk about breakthrough prayers, la palabra rompimiento, anote esta palabra, rompimiento. I want you to write this word down. Y dicho sea de paso, para los que no lo saben, uno de los nombres de Dios es the Lord of the breakthrough. Uno de los nombres de Dios es el Dios del rompimiento. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿qué quiere decir un rompimiento? What is a breakthrough? ¿Y por qué oraciones de rompimiento? Rompimiento es, cuando hablamos de rompimiento, hablamos de romper. Y romper es separar con violencia y de forma repentina las partes de algo. Cuando algo es separado, cuando algo se rompe, es separado. Dos partes son separadas repentinamente, con violencia, y eso permite que lo que estaba estancado comience a fluir. ¿Alguien me está entendiendo hasta ahí? Eso es lo que es un rompimiento. That is what a breakthrough is. Si usted tiene digamos un río, aguas impetuosas que están golpeando contra algo, contra un obstáculo, sea una pared, sea una muralla, sea una roca, y esos ríos siguen golpeando y esos ríos siguen pegando contra esa pared, va a llegar el momento, the time will come, cuando esas aguas impetuosas van a romper y abrir camino. Eso es un rompimiento. That is a breakthrough. ¿Alguien está aquí todavía conmigo? Muy bien. Ahora, escuche esto. La oración de rompimiento son aquellas oraciones. Anote esto, por favor, porque esto te va a ayudar a ir a otro nivel en tu oración. Las oraciones de rompimiento son aquellas oraciones, número uno, continuas. They've got to be continuous. La oración de rompimiento es aquella oración continua. Diga conmigo, continua. Diga constante. Diga perseverante. Esa oración que no cesa, esa oración que es continua, que es perseverante, esa oración que sigue día y noche siendo orada, que está golpeando contra esos obstáculos que están en el camino. Esa oración de rompimiento es continua, constante, perseverante, y esas oraciones causan que en el mundo espiritual algo que ha estado bloqueando, obstruyendo tu respuesta, se quebrante y se manifieste en el mundo natural. ¿Sí lo captaron? Lo tengo que decir más lento. Me emocioné. Déjeme explicarle algo. Let me explain something to you. Esto no tiene sentido si usted no entiende el mundo espiritual. You've got to understand the spiritual world. Tú y yo habitamos en el primer cielo. Esta tierra, this earth, y el cielo natural que conocemos es el primer cielo. That is the first heaven. La Biblia habla de tres cielos. There are three heavens. En el Nuevo Testamento leemos continuamente el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. El Señor habita en el tercer cielo. He inhabits the third heaven. Ahí es donde el reino de Dios opera. Su gobierno absoluto está en el tercer cielo. Tú y yo habitamos en la tierra, el primer cielo. Ese es nuestro límite. That is our limit. Y la Biblia dice también que Satanás es el príncipe de los aires, the prince of the airs. ¿Alguien está aquí conmigo? En otras palabras, su lugar de operación está entre el primer cielo y el tercer cielo. Y cuando tú entiendes eso, when you understand that, cuando tú entiendes que Satanás, Jesús lo llamó y la Escritura lo llama el príncipe de los aires, tú comienzas a comprender por qué muchas veces hay tanta oposición a la oración y por qué tantas veces hay oraciones que toman tiempo en ser contestadas. ¿Por qué, pastor? Porque entre el lugar donde tú estás y el lugar donde Dios está hay una esfera de operación del enemigo.
Hay un bloqueo del enemigo que quiere interferir, detener, obstruir las respuestas a tus oraciones. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Esto lo encontramos en la historia de Daniel. Y nos damos cuenta que Daniel, el profeta Daniel, por 21 días estuvo orando por algo específico y ayunando. Y entonces al final de 21 días, el ángel del Señor se le aparece y le dice: desde el primer día yo fui enviado. Desde el primer día fue oída tu oración. Pero me demoré en llegar porque se me opuso el príncipe de Grecia. The Prince of Greece. Y no estaba hablando de ningún príncipe en la tierra, estaba hablando de un principado espiritual. A spiritual principality. ¿Alguien está aquí conmigo? Y tuvo que haber una constancia y una perseverancia y una continua búsqueda de Daniel por 21 días para que esa oración tuviera un ¿qué? Un rompimiento, a breakthrough, para que la respuesta llegara. Alguien me está entendiendo ahora sí, mejor, un poquito mejor. You're understanding a little bit better. Hay oraciones de fe que serán contestadas casi inmediatamente. There are prayers of faith that will be answered almost immediately. Esta semana vimos respuestas a oraciones. Eso se llama oraciones de fe, prayers of faith. Y la oración de fe trae respuestas. Pero hay otras oraciones, there are other prayers, que van a requerir perseverancia. Y eso es lo que quiero enseñarte hoy. That's what I want to teach you today. Entre esta semana y la próxima semana le voy a enseñar esos factores que obstruyen nuestra oración y por qué a veces tenemos que pelear tanto y batallar tanto para ver una respuesta del Señor. To see an answer from the Lord. ¿Alguien está aquí conmigo? Vamos bien. Dígale al vecino: oraciones de rompimiento. Ahora escúcheme bien. Déjeme decirle esto rápidamente. Los rompimientos, the breakthroughs in our life, los rompimientos en nuestra vida, sea en cualquier área de tu vida, sea espiritual, sea emocional, sea financiero, sea de salud, todos los rompimientos en nuestra vida vienen como resultado de la oración. Come as a result of prayer. Tome eso, por favor. No existe un botón en la Biblia que yo presiono y viene el rompimiento. No existe un versículo que yo repita 20 veces y viene un rompimiento. That's not how it works. Los rompimientos vienen a través de la oración. They come through prayer. Alguien dice amén a eso. Dígalo conmigo, diga: los rompimientos vienen a través de la oración. Y eso es lo que quiero mostrarte de la vida del profeta Elías. Ahora, póngale mucha atención por un momento. En Primera de Reyes capítulo 18, yo le voy a ilustrar lo que le estoy diciendo. I'm going to illustrate what I'm telling you. No quiero dejar esto como simplemente una teoría. Quiero ilustrárselo. I want to illustrate it for you. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 1. Vamos a mirar este texto detalladamente. Let's look at this text in detail. Versículo 1 dice: pasados muchos días, habían pasado 3 años y medio. Escúcheme esto: 3 años y medio desde que había llovido en la tierra. No había llovido por un espacio de 3 años y medio. ¿Cuántos saben que ese es un problema económico? ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Usted entiende por qué? Si no hay lluvia en la tierra, no hay cosechas en la tierra. Los animales no se pueden alimentar. Es un problema económico. It's an economical problem que causa muchos otros problemas. Ahora, por 3 años y medio no había llovido, pero dice la escritura que vino palabra de ¿quién? Vamos, mírelo ahí conmigo. ¿Vino palabra de quién? De Jehová a Elías, el profeta de Dios, que era un hombre, escúcheme bien, que era un hombre de oración. Elías no era cualquier, decía mi abuela, no era cualquier pelagato. Elías era un profeta de Dios, pero olvídese del título, era un hombre de oración. ¿Alguien está aquí todavía? Eso es lo que hace la diferencia. That's what makes a difference. Y porque era un hombre de oración, because he was a man of prayer,
Elías siempre decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque él siempre oraba, pero también oía la voz de Dios. ¿Estamos acá? ¿Vamos bien? Elías oye una palabra del Señor en su tiempo de oración. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor le dice: ve y muéstrate a Acab, que era el rey de Israel, perverso rey de Israel, el esposo de Jezabel, otra perversa mujer, que estaban gobernando en Israel. Y dicho sea de paso, y por esa misma razón había venido una sequía de 3 años y medio. Pongan atención. Por esa misma razón no había llovido en la tierra por 3 años y medio, por la perversión que había en el gobierno y porque el pueblo se había pervertido. Pero el Señor le dice a Elías: Elías, ve a donde el rey perverso de Acab y dile, escuche esto, muéstrate a él y dile esto: dile que yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Quién dijo esa palabra? Who said that word? Ayúdeme. ¿Quién dijo esa palabra? ¿Cuántos aquí han oído una palabra de Dios para sus vidas? ¿Cuántos han recibido en este lugar una palabra de promesa del Señor para su vida? Bueno, así la recibió Elías. That's how Elijah got it. Déjeme decirle, esto eran buenas noticias. This was good news. Si no ha llovido por 3 años y medio, hay un problema muy grande económico, a tal punto que Elías tenían que alimentarlo los cuervos, milagrosamente. Pero esa es otra historia. Ahora, el que viniera lluvia, que el Señor anunciara que iba a llover, era una buena noticia. El Señor este año nos ha dado buenas noticias. He's given us good news. Mire, desde que comenzó el año no ha hecho nada más que darnos buenas palabras. Le voy a hacer un pequeño recuento para aquellos que no han estado o aquellos que tal vez las han olvidado. El Señor comenzó este año hablándonos de un año de orden y gobierno. Dios va a traer, diga conmigo, Dios va a traer. Vamos, dígalo como si usted lo quisiera. Diga: Dios va a traer orden a mi vida. Diga: gobierno a mi vida. ¿Estamos acá? El Señor nos dio una palabra y nos dijo: este es el año que esta iglesia va a volver a florecer. Que todo lo que estaba seco, árido, que todo lo que no había dado fruto por años, en este año vuelves a florecer. El Señor te va a escoger al lado de esos que están al lado tuyo, de tus compañeros de otros lugares, y va a decir: esta es la vara de New Season, esta es la vara que yo escogí, esta es la vara que va a volver a florecer, y tu matrimonio volverá a florecer, y tus hijos volverán a florecer, y tu economía. ¿Alguien está aquí conmigo? Palabras del Señor. Le estoy dando palabras remas del Señor. I'm giving you rema words from the Lord for us this year. El Señor también nos dio una palabra y nos dijo: en este año es el año de la esperanza. This is the year of hope. Este es el año en el que el Señor te dice: yo te daré esas cosas por las cuales me has estado creyendo y has estado esperando. El Señor dijo: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darte el final que estás esperando. Alguien que le dé un aplauso al Señor, que lo crea. Come on. Escriba esto, por favor. Please write this down. Todo rompimiento tiene que estar fundamentado en un rema de Dios. Every breakthrough must be founded upon a rema word of God. Yo no puedo creer por un rompimiento de algo que Dios no me ha hablado. ¿Estamos acá? Yo no puedo creer por algo que Dios no me ha declarado que va a hacer. Pero si tú estás bajo este techo hoy o me estás viendo online y el Señor te ha dado una promesa y te ha dado una palabra, entonces tú tienes el fundamento para un rompimiento.
You've got the foundation for a breakthrough. Elías recibe esta palabra del Señor que le dice: yo haré llover sobre la tierra. Lo que yo quiero mostrarte, what I want to show you, y lo que para mí es realmente impactante, es que cuando la historia transcurre y tú llegamos al versículo 41, and we get to verse 41. Vamos a ir rápidamente para que usted lo vea de nuevo. La historia transcurre y llegamos al versículo 41. Elías, Dios le dijo: yo haré llover en la tierra. Pero en el versículo 41, Elías va donde Acab y le dice: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se ¿qué? No se ve, pero sí se. Dígale al vecino: vecino, no lo veo, pero ya lo oí. ¿Cómo es posible oír una lluvia que no ves? How is that possible? Escúcheme acá. Le voy a enseñar un principio. I'm going to teach you a principle. Esto es lo que Elías me enseña. Este profeta de Dios me enseña que las cosas del Espíritu primero se oyen y después se ven. Alguien lo entendió acá al frente. The things of the Spirit, las cosas del Espíritu vienen primero por el oír. Y cuando tú oyes la voz de Dios, entonces tú comenzarás a ver con tus ojos naturales lo que ya tú oíste en el Espíritu. La pregunta es: ¿qué estás oyendo? What are you hearing? La pregunta es: ¿qué estás oyendo? No, pastor, yo estoy oyendo CNN todos los días. No, pastor, yo estoy oyendo Radio Mambí camino al trabajo. No, pastor. La pregunta es, the question is, what voice, qué voz estás oyendo? What voice are you hearing? Porque la voz que oigas determinará lo que verás en tu vida. Will determine what you will see in your life. Elías le dice a Acab, he tells Acab, he says: Acab, sube, ve y come, ve y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Dónde la había oído Elías? En la presencia del Señor. ¿Dónde la había oído Elías? En su lugar secreto, in his secret place. Él ya había oído una gran lluvia. Y yo creo que cuando Elías le dijo eso a Acab, yo creo que Acab quedó loco. No había llovido por 3 años y medio y no había una sola nube en el cielo para que comenzara a llover. Somebody here with me still. Yo no sé si en tu vida hoy, escúcheme acá. Wow. Yo no sé si en tu vida hoy tú estás sentado en este lugar habiendo oído promesas de Dios, pero tú dices: pastor, no hay ni una sola nube en mi vida. Y muchas veces nos dejamos desanimar por lo que estamos viendo y se nos olvida lo que oímos del Señor. Y le voy a dar, no me da el tiempo para darle todo lo que tenía hoy, pero hoy le voy a dar 2 claves. I'm going to give you 2 keys. Dios me regaló 2 llaves para darte en el día de hoy, que te van a ayudar en tu oración de rompimiento. That are going to help you in your prayer of breakthrough. Hay 2 claves muy importantes. Escúcheme acá, listen to me carefully. Dice la escritura, póngale atención a esto, que después de que él le declaró esto a Acab, en el versículo 42, en verse 42, dice que Acab le hizo caso, subió a comer y a beber, y dice la escritura que Elías no se fue a descansar a su casa. It doesn't say that he went to rest at home. No dice que Elías fue
a ver televisión mientras que la lluvia llegaba. No dice que Elías se fue a tomarse unas vacaciones mientras venía la lluvia. Dice que Elías subió el monte Carmelo, que es el lugar. Todo monte en la Biblia nos habla de subir a la presencia del Señor. Y ahí en el monte Carmelo se postró, tomó una posición de oración y comenzó a orar por aquello que Dios había dicho que iba a hacer. Ahora, un momento, por favor. Pastor, un momento. Yo necesito entender eso. I need to understand that. Póngame atención, porque este ha sido nuestro error. This has been our mistake. Elías tenía una palabra de Dios, pero tener una palabra de Dios no es la excusa para cruzar los brazos y decir, porque Dios lo dijo, ya se va a cumplir. Porque yo le enseñé la semana pasada que la voluntad de Dios es en la tierra, pero alguien tiene que orar, la voluntad de Dios es en el cielo, pero alguien tiene que orar en la tierra para que venga su reino y se haga su voluntad en la tierra como es en el cielo. ¿Alguien está aquí todavía? Nuestro problema es que nosotros nos conformamos con decir, Dios me dio una palabra, el profeta me dijo, me confirmó lo que Dios me había dicho. Entonces tú te vas a tu casa, te sientas, te cruzas de brazos, dices, bueno, voy a esperar que llegue la promesa, el Señor la va a cumplir. Y cuando va pasando el tiempo y no ves nada suceder, comienzas a desanimarte porque dices, Señor, tú dijiste, pero el Señor dijo, esa es mi perfecta voluntad en el cielo, pero yo necesito que tú contiendas en la tierra para romper lo que hay en medio y para que la respuesta se manifieste en tu vida. Vamos a darle un aplauso mejor al Señor si usted lo está entendiendo. If you're understanding this word. Elías entendía el principio. He understood the principle. Él sabía que habían poderes de las tinieblas que no querían que esa lluvia llegara. Él sabía que si él no subía al monte a orar y a clamar y a postrarse por la palabra que había oído del Señor, no iba a acontecer. It was not going to happen. Hay promesas que Dios te ha dado que necesitan tu continua y perseverante oración, clamando día y noche para que los cielos se abran, para que se rompa lo que ha obstaculizado tu oración y para que se manifieste en la tierra. El Señor me habló. Yo le he pedido al Señor y le he orado y le he dicho, Señor, el templo para New Season. Queremos el templo, Señor. We want the temple for the church. ¿Sabe lo que el Señor me dijo? El Señor me dijo, yo también lo quiero para New Season. Y el Señor me dijo, y te he dado la promesa para tener el templo. And I've given you the promise to have the temple. Pero el Señor me dijo, el problema es que tu oración no ha estado al nivel del templo que yo quiero darte. ¿Alguien está aquí? El problema es, David, que hay poderes de las tinieblas que no quieren que New Season tenga un terreno propio en esta ciudad. Y se van a oponer y se van a levantar. Y si usted no cree en la oposición, y si no cree en el ataque del enemigo, y si no cree en los principados y potestades, déjeme decirle, hemos pasado meses de gran oposición. We have passed months of great opposition, donde hemos sentido, mire, yo no sé si usted lo ha sentido algún día, yo he sentido al diablo respirándome en el cuello. Escúcheme. Y se lo digo de esa forma para que entienda el ataque tan intenso y tan fuerte sobre la vida de un hombre de Dios.
Hay gente que ve al pastor parado con tanto ánimo y tanta fuerza y siempre dispuesto, pero déjeme decirle, detrás de todo lo que un hombre puede hacer, tiene que haber una vida de oración en la que pueda fortalecer su vida, porque si no, se derrumba ante el enemigo. ¿Alguien me está entendiendo? Lo que quiero decirte es, tu familia tiene una promesa de Dios para ser salva, pero necesita que ese hombre y esa mujer que Dios ha escogido de esa casa se pare en la brecha y contienda en contra de las tinieblas hasta que se manifieste la respuesta del Señor. Pastor, ¿es la voluntad de Dios que mi familia sea salva? Claro que sí, a 100%. Dice la Escritura que es su deseo que todos procedan al arrepentimiento y que nadie perezca. That's what God wants. Y pastor, ¿y por qué no se ha salvado Mica? Porque tú no estás contendiendo, porque tú no estás peleando, tú no estás haciendo una oración, porque ante el primer obstáculo tú dejaste de orar. Muchas veces decimos esto, escúcheme. Muchas veces decimos, Señor, tú me diste la promesa y no ha pasado. You gave me the promise and it hasn't happened. Tal vez no era tu voluntad. Y nos rendimos en la oración. We surrender in prayer. Escúcheme lo que le voy a decir. El tú saber que era una palabra de Dios, el tú saber que es la voluntad de Dios la que te dijo, voy a hacer tal cosa en tu vida, tiene que darte la gasolina diaria para volver y decir, Señor, yo sé que te estoy incomodando, yo sé que te estoy molestando, yo sé que sueno repetitivo todos los días, pero tú me dijiste que esta era tu voluntad para mi vida, así que yo regreso de nuevo. I'm coming back here and I'm praying what you told me that you were going to do. No debe desanimarte, debe darte más fuerza para orar. Should give you more strength to pray. Dígale al vecino, Dios me está hablando. Come on, tell your neighbor. Dígale, este mensaje está poderoso. Dígale, this is a powerful message. ¿Cuántos quieren ver un rompimiento en su vida? Cosas que has estado esperando por años y que el diablo te convenció de que ya no iban a llegar. Déjame decirte, Dios me dijo que te dijera, estás más cerca que nunca de ver lo que te he prometido. You're closer than ever before to seeing what I promised you. That's what the Lord told me to tell you. Eso fue lo que el Señor me dijo que te dijera hoy. Y por eso necesitamos oraciones de rompimiento. It's why we need breakthrough prayers. Elías, vamos a ir al versículo 42. Ponle atención, le voy a dar dos claves y vamos a terminar. 2 keys and we'll be done. Versículo 42. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió ¿a dónde? ¿A dónde subió? A la cumbre del Carmelo, a la presencia del Señor. ¿Y qué hizo Elías? Se postró y mire que la Escritura toma el tiempo para describirnos su postura exacta de oración. Escuche. ¿Por qué no solamente decir se postró a orar? Porque hay una clave. There is a key in the way that he prostrated to pray. Hay una clave en la forma en la que él se postró para orar. Escuche esto. ¿Cómo oró? ¿Cómo fue su postura? ¿Qué dice ahí? What does it say? Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las ¿qué? Y cuando yo meditaba en eso, when I meditated on that, el Señor me dio dos cosas rápidas. He gave me two quick things. La primera es, Elías se postró y puso su rostro entre sus piernas para no enfocarse en el problema que estaba delante de él. Él no quería ver el cielo azul.
Él no quería enfocarse en el problema y que el problema siguiera hablándole y diciéndole no va a llover. Esa palabra no era para ti, esa palabra no era para hoy, esa palabra es para el próximo año, y él no quería tener que luchar con esa voz de duda y de incredulidad. Entonces él dijo: voy a quitar mi mirada del cielo y voy a poner mi mirada en la presencia del Señor. If you want a breakthrough in your life, si tú quieres un rompimiento en tu vida, tú tienes que quitar tu enfoque del problema. You've got to get your eyes off the problem. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos derrotados en su oración? Porque lo único que hacen es contemplar la cuenta todas las mañanas enfrente de su escritorio, los números en rojo, y decir: ay, Dios mío, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Alguien dice: ay, 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 pastor. Entre tú más mires el problema, menos fe tendrás para enfrentarlo. El problema se asegurará de secarte la fe. Y entre tú más contemples el problema, entre tú más pienses el problema, entre más vueltas le des al problema en tu mente, menos fe tendrás para vencer el problema. Y Elías me enseña que cuando yo estoy creyendo por algo, yo dejo de ver eso que estoy esperando y comienzo a poner mi mirada en la presencia del Señor, oyendo y escuchando lo que Dios me dijo. I'm seeing it in my spirit. Por eso la escritura dice: no andamos por vista, sino que andamos por la fe que viene de la palabra rema de Dios. La fe que viene cuando oyes la palabra y la palabra te llena de fe y de esperanza. Y entonces tú te metes al lugar secreto. Antes de ir al escritorio y ver las cuentas, tú vas al lugar secreto. You go to the secret place. Y en el lugar secreto tú comienzas a orar: Padre, gracias porque tú me diste una palabra, que tú me vas a prosperar. Señor, me diste una palabra, Señor, que yo seré cabeza y no cola, que tú abrirás tu buen tesoro para mi vida. Padre, yo repito esta palabra que tú me diste. Señor, no fue mi palabra, fue tu palabra. Señor, yo la creo, yo la declaro. Yo cancelo toda deuda en el nombre de Jesucristo y declaro, Señor, que mi cuenta ha sido pagada en el cielo, que tú eres el dueño del oro y de la plata. Señor, que tú eres el dueño del oro y de la plata. Señor, y tú das a quien tú quieres. Una persona lo recibió. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Y cuando te has llenado de tanta presencia y de tanta rema, cuando tú vayas a mirar esa cuenta, tú le dices: esto es solo un pedazo de papel con unos números en rojo, que el Señor va a cambiar con la sangre de Cristo y los va a poner todos en verde, en negro, que los va a aumentar en el nombre de Jesús. Alguien que lo cree en su vida, que le dé un aplauso al Señor. El problema es que hay muchos orando con un ojo cerrado y el otro abierto. Padre Santo, ¿qué voy a hacer con ese problema tan grande? Tu fe no está al nivel de tu oración. Tú tienes que aprender a postrarte sin mirar el problema y estar atento a lo que oíste. Porque si solo ves el problema, vas a olvidar lo que oíste. You will forget what you heard. Y cuando yo medité en la postura de Elías en el Carmelo, yo le dije: Señor, ¿y por qué razón tú tomas la molestia de decirnos su posición exacta, su postura exacta? El Señor me hizo practicarla. The Lord made me practice it. Y me dijo: David, te voy a enseñar algo. I'm going to teach you one thing.
porque su postura es muy simbólica. It is a symbolic posture. Cuando Elías va al monte Carmelo, su postura es esta. Su cabeza llega hasta el suelo. Y el Señor me dijo: David, para ver un rompimiento, tu corazón debe estar elevado por encima de tu mente. Esta es la única postura en el cual el corazón está elevado por encima de la mente. Yo le dije: Señor, ¿qué quiere decir eso? Que lo que tú crees está por encima de lo que tú piensas. Que lo que tú crees está por encima de tu lógica y de tu razón. Y cuando tú perseveras en esa posición, entonces vendrá el rompimiento. ¿Alguien lo entendió? Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Versículo 43, verse 43. Mientras él está en esa postura, while he's in that posture, él dice: yo no voy a mirar a ver si hay nubes. Él envía a un criado y le dice: mijo, suba. Y vaya y me dice que ve. Y dice que el hombre subió, el criado subió, miró y dijo: no hay nada. Nada ha cambiado. Nothing's changed. Nada ha cambiado. Esos son para aquellos de ustedes que han estado orando y dicen: pastor, yo ya oré y nada ha cambiado. Esta es la lección. Here's the lesson. Elías le dice: mijo, vuelva 7 veces. Go up 7 more times. 7 es el número de perfección. 7 es el número en el que algo es perfeccionado, hasta que algo se completa. Until something is complete. Él le dijo: sigue subiendo hasta que algo cambie. Sigue orando hasta que algo cambie. Pastor, pero ya he orado 7 días y no pasa nada. Sigue perseverando. Pastor, llevo 7 semanas y todavía no hay nada. Sigue perseverando. Pastor, llevo 7 años. Sigue orando hasta que algo cambie. Until something changes. Y le voy a explicar por qué y voy a terminar. I'm going to explain to you why. We're going to finish. Aquí está la segunda clave. Here's the second key. Anote esto, por favor. Para aquellos que han orado y nada ha pasado. Para aquellos que han orado y dicen: pastor, nada ha pasado. Tal vez esta no era la voluntad de Dios. Tal vez no era el tiempo. Tal vez esto no era para mí. Te has rendido. La segunda clave es que la oración de rompimiento es una guerra espiritual que requiere consistencia y perseverancia. Breakthrough prayers require consistency and perseverance. Vuelve 7 veces. Mira al vecino y dile: vecino, vuelve 7 veces. Sigue orando, sigue creyendo, sigue perseverando hasta que algo cambie. Until something changes. Porque de que Dios va a cumplir su palabra, la va a cumplir. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de perseverar. We have the responsibility to persevere. La próxima semana le voy a predicar de Lucas 18, donde Jesús contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta semana el Señor me enseñó algo que yo no sabía. El Señor me decía: David, persevera en la oración.
por aquello que yo te he prometido. Y yo dije, amén, Señor. Ok. Dice, no, tú no entiendes. You don't understand. Escúcheme acá por un momento. ¿Sabe lo que es perseverar? ¿Sabe lo que el Señor me dijo? You know what God told me? Tú perseveras en el momento. Escuche, no desde el momento que comienzas a orar. Tú perseveras desde el momento que te quisiste rendir y no te rendiste. Ahí, en el momento en el que tú querías rendirte y seguiste, comenzaste a perseverar. That's when you begin to persevere. Y ahí es cuando tu oración comienza a ser una oración normal y se convierte en una oración de rompimiento. Ahí es que tu oración comienza a ganar interés en el mundo espiritual. That's where it begins to gain interest. I don't know if you understood that. Yo siempre pensé, I always thought, que perseverar en la oración era, bueno, yo he estado orando por esto tanto tiempo. No, la perseverancia comienza el día que te quieres rendir. El día que tú querías botar todo y dejar de orar, y ese día te agarraste a ti mismo y te llevaste al lugar secreto, al closet de oración, y dijiste, vas a seguir orando y creyendo. Ese día comenzó la oración de rompimiento. That's when the breakthrough prayer began in your life. Si tú estás muy tranquilo, muy fresco, bueno, yo estoy orando, vamos a ver qué pasa, pastor. Cuando pase, pase. Y bueno, that's not breakthrough prayer. El día que tú me digas, pastor, ya no puedo más, yo te voy a decir, gloria a Dios, porque ahí comienza la oración de rompimiento. El día que tú vengas llorando a la oficina, tirándote al suelo, diciendo, pastor, yo no sé qué hacer, ahí comienza la perseverancia. Ahí comienza tu rompimiento. Alguien dice amén. Habrá alguien que está en su tiempo de rompimiento. You're in your season of breakthrough. Wow. Y yo me identifiqué. And I was identified. Yo dije, Señor, gracias. Y con razón, el diablo, cuando estás más cerca, quiere que renuncies más, te presiona más para renunciar, te presiona más para rendirte. Entre más cerca estés de la promesa de Dios, mayor será la tentación de querer tirar todo al suelo. Alguien dice amén. Termino con esto. I'm going to finish with this. La próxima semana continuamos. We'll continue next week. Porque Dios me dijo, alguien va a recibir su rompimiento. El 2022 es el año de rompimiento para el templo de esta iglesia. It is because it is. ¿Sabes por qué la oración de rompimiento tiene que ser continua y constante y perseverante? Porque en el mundo espiritual, cuando tú perseveras, tú estás ganando impulso. You are gaining momentum. Escúcheme bien. Esa agua que está golpeando contra esa pared, entre más golpee y entre más continua sea y entre más perseverante sea, más pronto caerá esa pared. You've been gaining momentum. No puedes parar de orar ahora, porque has acumulado por años ese impulso. Y hay gente aquí que llegó esta mañana queriendo rendirse cuando estás tan cerca. And this is what the Lord told me to tell you. Cuando estás tan cerca de llegar a la respuesta de Dios para tu vida. Esto es como la persona que ha estado entrenando en el gimnasio por 3 años. Día tras día. You've been training for 3 years. O llevas 1 año entero entrenando día tras día, perseverando continuamente, y estás ya alcanzando tu meta,
pero de repente tú dices, hoy voy a dejar de hacerlo. Mañana voy a tomar una semana libre. Y tú piensas que ese tiempo no te va a afectar. Pero déjeme decirle algo, let me tell you something. Tú pierdes el impulso que llevabas por tanto tiempo. Y cuando tú quieres regresar, ya no tienes la misma fuerza y no tienes la misma energía y no tienes el mismo vigor. Y pierdes la bendición. ¿Por qué? Porque dejaste de hacerlo continuamente. Y termino diciéndote esto. Por esa razón el Señor me puso a predicar esta palabra. Porque hay personas aquí que han orado por un ser querido, han orado por un cambio en su vida, han orado por una bendición en sus emociones, han orado por una casa que le están creyendo al Señor, tantas cosas. Y el Señor te dice hoy, the Lord tells you today, cierra tus ojos por un momento. El Señor te dice hoy, the Lord is telling you today, escucha esto, estás cerca de ver tu rompimiento. You're close to seeing your breakthrough. No pierdas el impulso que has tenido por tantos años. No dejes de orar por lo que yo te prometí y por lo que es una promesa en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esa perseverancia vas a encontrar el rompimiento. En el versículo 44 dice la escritura que a la séptima vez el criado le dijo a Elías, veo una pequeña nube. Y yo quiero que ahí con tus ojos cerrados, ahora en el espíritu, tú comprendas que Dios te está anunciando que hay una pequeña nube que está saliendo del mar, y que tú entiendas que Dios comenzará con cosas pequeñas, pero que en pronto tiempo será una gran lluvia que vendrá sobre tu vida. It will be like a great rain upon your life. Ahora ahí donde estás, comienza a contemplarlo. En tu espíritu comienza a mirar. Oye la voz del siervo en este día para tu vida, que te dice, veo una pequeña nube. Hay una esperanza como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Come on.